Mi esposa me engañó con su jefe millonario, robó nuestros ahorros conjuntos y planeaba dejarme sin nada tras 15 años de matrimonio. El aroma de su perfume, esa cosa francesa cara que Russell sin duda le había comprado, todavía se aferraba al aire en nuestra habitación como un fantasma barato y burlón. 15 años que había invertido en nosotros, en Melanie, en construir una vida que creía sólida como una roca, solo para descubrir que estaba construida sobre cimientos de mentiras. Con una falla tectónica atravesando directamente a la mujer que amaba, ¿y el temblor que finalmente lo derrumbó todo? No fue un terremoto, fue una serie silenciosa e insidiosa de números en un extracto bancario. Mi nombre es Grant Holloway, soy asesor financiero, o al menos, lo era, bueno en ello, además, meticuloso, orientado al detalle, irónico, ¿verdad? El tipo que podía detectar una discrepancia en una cartera de $1.000 millones no podía ver el enorme agujero en su propio maldito matrimonio. Melanie y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba historia del arte, llena de sueños, pasión, ese tipo de energía contagiosa que simplemente te atrae. Yo era el pragmático estudiante de negocios, ya trazando mi plan de 5 años, pero ella era mi hermosa y caótica variable, y la amaba por ello. Después de la graduación, su trayectoria profesional no fue tan clara como la mía. Tenía talento, sin duda, pero los títulos de historia del arte no gritan precisamente empleo lucrativo, así que hice lo que cualquier compañero amoroso haría, la apoyé, pagué su programa de maestría, cubrí el alquiler de nuestro pequeño apartamento mientras ella hacía prácticas en galerías por una miseria. La ayudé a establecer su propia pequeña empresa de consultoría de arte. Cada centavo extra que ganaba, cada noche que trabajaba hasta tarde, era para ella, para nosotros, para el futuro que estaba tan seguro de que estábamos construyendo juntos, y por un tiempo, fue bueno, realmente bueno. Nos casamos, compramos una hermosa casa de piedra rojiza en un barrio decente. 12 años habíamos estado construyendo esa cuenta conjunta, cada bonificación, cada comisión, cada pequeña ganancia inesperada. Todo iba allí, nuestro sueño compartido, nuestra seguridad. Luego, hace unos 2 años, Melanie consiguió un trabajo de verdad, asistente ejecutiva de Russell Phillips, el director ejecutivo de Phillips International, un conglomerado masivo de importación y exportación de propiedad privada. El sueldo era una cantidad demencial, más de lo que yo ganaba, y los beneficios, bueno, digamos que estaban en una estratosfera diferente. Estaba encantado por ella, genuinamente. Esto era, pensé, su gran oportunidad, la oportunidad para que finalmente brillara, para usar esa mente aguda y ese increíble ojo para el detalle de una manera que sería reconocida, recompensada. Pero algo cambió en Melanie después de que empezó a trabajar para Phillips. Fue sutil al principio, las noches hasta tarde en la oficina, supuestamente trabajando en una presentación crucial para el señor Phillips, los viajes de negocios de fin de semana, supuestamente acompañando al señor Phillips a una conferencia en Ginebra, la ropa nueva y cara, los bolsos de diseñador, la repentina, casi desesperada necesidad de más estatus, más lujo, más todo. Russell Phillips, él empezó a dejarse caer por nuestra casa, sin avisar. Normalmente cuando sabía que yo estaría en una cena con clientes o trabajando hasta tarde, solo quería discutir algunos asuntos urgentes con Melanie, decía él, todo encanto y falsa cordialidad, con ese perfume caro suyo que ya empezaba a sentirse como una señal de advertencia. Traía regalos fastuosos, un libro de arte raro de primera edición para Melanie, una botella de whisky de Malta obscenamente caro. Para nuestro mueble bar, supongo, y Melanie ella se iluminaba a su alrededor, ese brillo en sus ojos, el que no había visto dirigido hacia mí desde Dios sabe cuándo. Ella se aferraba a cada palabra suya, reía un poco demasiado fuerte de sus perogrulladas corporativas. Tenían estas conversaciones susurradas en la esquina, llenas de bromas internas y miradas compartidas de las que yo no formaba parte. La distancia entre nosotros se convirtió en un abismo. Éramos compañeros de piso, compartiendo una hipoteca, no compañeros compartiendo una vida. La intimidad, la conexión, simplemente se marchitó, murió en la vid. Lo intenté, hombre, realmente lo intenté. Sugerí terapia, planeé escapadas románticas, intenté hablar con ella, entender lo que estaba pasando, pero ella siempre estaba a la defensiva, acusadora. Solo estás celoso, Grant, decía. Estás siendo inseguro, decía. No puedes simplemente alegrarte por mí. ¿Por mi éxito? Preguntaba. ¿Éxito? Claro, la primera campana de alarma real, la que no pude ignorar, sonó unos 6 meses antes de la implosión final. Estaba revisando nuestras finanzas, un hábito arraigado de años como asesor, y los vi, una serie de grandes retiros inexplicables de nuestra cuenta conjunta, 10.000 aquí, 15.000 allá, durante un periodo de unos pocos meses, casi $50.000, desaparecidos, esfumados.
Cuando confronté a Melanie, ella se mostró evasiva. Oh, eso fue para una oportunidad de inversión que sugirió el señor Phillips, dijo ella, fue para unas piezas de arte raras para un cliente, dijo, las excusas, eran endebles, patéticas, y ella sabía que yo lo sabía. Fue entonces cuando el miedo real y desgarrador, empezó a instalarse. Esto no era solo sobre un jefe exigente o una esposa disfrutando de su recién descubierto éxito, esto era algo más oscuro, algo que olía a traición. Soy asesor financiero, lidio con números, con hechos, con evaluación de riesgos, y los números, los hechos no cuadraban. El riesgo para mi vida, para mi futuro, estaba de repente, aterradoramente, por las nubes, así que, hice lo que mejor sé hacer, hice un plan de contingencia, empecé silenciosamente, meticulosamente, a mover activos, no todos, no al principio, solo lo suficiente, mis inversiones prematrimoniales, mis ahorros personales, bonificaciones que había recibido antes de que Melanie empezara en Phillips, establecí un fideicomiso privado, solo a mi nombre, con un cortafuegos sólido. Como una roca e infranqueable, no se trataba de ser furtivo, se trataba de autopreservación, se trataba de proteger lo que era mío, lo que había trabajado toda mi vida adulta para construir. La confirmación final y brutal llegó un jueves frío y lluvioso. Había llegado a casa temprano, sintiéndome un poco indispuesto. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Se suponía que Melanie estaba en una gala benéfica con el señor Phillips. No sé qué me impulsó a hacerlo, una corazonada, una necesidad desesperada de saber. De una forma u otra, entré en nuestro despacho en casa, el que compartíamos, aunque últimamente se había vuelto más suyo que mío. Su ordenador portátil estaba allí, abierto, con la sesión iniciada, y ahí estaba, un hilo de correos electrónicos, entre Melanie y Russell Phillips, no sobre trabajo, no sobre galas benéficas, era explícito, íntimo, lleno de detalles que me revolvieron el estómago, me helaron la sangre, reservas de hotel, escapadas de fin de semana. Regalos, promesas, mentiras, tantas malditas mentiras, y luego, los detalles financieros, discusiones sobre nuestro futuro, sobre consolidar activos, sobre cómo Melanie podría maximizar su acuerdo cuando finalmente se separara de mí. No solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando desplumarme, quitarme todo lo que tenía, todo lo que habíamos construido juntos, y dejarme sin nada. No grité, no chillé, no estrellé el ordenador portátil contra la pared, aunque Dios sabe que quería hacerlo. Simplemente me senté allí, en el despacho silencioso y estéril, con la lluvia azotando la ventana, y sentí una extraña y fría calma descender sobre mí, el tipo de calma que sientes en el ojo de un huracán. La traición fue absoluta, devastadora, pero la conmoción fue menor de lo que esperaba, casi como si, en el fondo, lo hubiera sabido todo el tiempo. Simplemente había tenido demasiado miedo, demasiada poca disposición, para enfrentarlo. Ahora, no tenía elección, hice lo que haría cualquier buen asesor financiero, reuní pruebas, meticulosamente, desapasionadamente, imprimí esos correos electrónicos, copié archivos incriminatorios del ordenador portátil de Melanie, archivos que, resultó, no eran solo sobre su aventura, sino sobre Phillips International, listas de clientes confidenciales, proyecciones financieras internas, detalles de próximas fusiones y adquisiciones, cosas a las que ella, como su asistente ejecutiva, tenía acceso, cosas que ella, aparentemente, estaba compartiendo con Phillips para su beneficio mutuo, supuse, o quizás, para el beneficio de él, y el de ella. Su empleo continuado y su lujoso estilo de vida. Al día siguiente, confronté a Melanie, no con ira, no con acusaciones, solo con los hechos, los correos electrónicos impresos, los extractos financieros, la evidencia de su traición, dispuesta sobre nuestra pulida mesa de comedor de caoba como pruebas en un maldito tribunal. Ni siquiera intentó negarlo, solo me miró, con el rostro pálido, los ojos fríos. Bueno, Grant, dijo ella, con voz sorprendentemente firme, parece que lo has descubierto. Me preguntaba cuánto tiempo te llevaría, sin remordimiento, sin disculpa. Solo un reconocimiento frío, casi aburrido, de los hechos. Así que, ¿esto es todo, entonces?, pregunté, mi voz igualmente desprovista de emoción. 15 años, por el desagüe por él. Por una casa más grande, un coche más lujoso, una vida más emocionante, pregunté. Ella de hecho se encogió de hombros, un gesto diminuto y despectivo que decía mucho. No seas tan melodramático, Grant, no es como si fuéramos felices, realmente no, no durante mucho tiempo, y Russell puede darme cosas que tú no puedes, cosas que ni siquiera entenderías, dijo ella. Cosas que no entendería, repetí, un destello de ira finalmente rompiendo el hielo.
¿Te refieres a traicionar a tu marido? ¿Robar de vuestra cuenta conjunta? ¿Conspirar con tu amante para arruinarme financieramente? Pregunté. No es robar, Grant, dijo ella, con la voz teñida de esa exasperante condescendencia que había adoptado desde que empezó en Philips. Es una distribución equitativa de activos, activos que ayudé a construir, por cierto, apoyando tu carrera todos esos años, poniendo mis propios sueños en espera. El puro y absoluto descaro, casi me dejó sin aliento. ¿Y ahora qué, Melanie? Pregunté. ¿Pides el divorcio? ¿Me quitas todo lo que puedes? ¿Te marchas hacia el atardecer con tu papi rico director ejecutivo? Pregunté. Ella sonrió entonces, una sonrisa fría y depredadora que nunca antes había visto en su rostro. Algo así, Grant, sí, y no intentes luchar contra ello, perderás. Russell tiene los mejores abogados que el dinero puede comprar, y yo tengo a Russell, dijo ella. Hizo las maletas esa noche. Equipaje de diseñador, por supuesto, lleno de ropa de diseñador, zapatos de diseñador, todo comprado con nuestro dinero, o de Torne, o una combinación de ambos, ya apenas importaba. Mientras salía por la puerta, con un camión de mudanzas Uaul ya esperando en la entrada para llevarla a su nueva, indudablemente lujosa, vida con Philips, se giró hacia mí, una última vez. Oh, y Grant, dijo ella, con esa misma sonrisa fría jugando en sus labios. No te molestes en montar una escena en Philips International, Russell ya se ha encargado de todo, serás apartado, silenciosamente, profesionalmente, sin escándalos, sin problemas, son solo negocios, después de todo. Y entonces, se fue, dejándome de pie en el umbral de nuestra casa vacía, con las ruinas de mi vida esparcidas a mis pies, y el leve y burlón aroma de su caro perfume francés todavía flotando en el aire. Pero lo que Melanie no sabía, lo que Russell Phillips no sabía, era que yo no iba a ser apartado. No me iba a ir en silencio, no iba simplemente a desaparecer, tenía un plan meticuloso, detallado y absolutamente despiadado. Los procedimientos de divorcio fueron contenciosos. Melanie, fiel a su palabra, vino a por mí con todo lo que tenía, o más bien, con todo lo que tenía el costoso equipo legal de Russell Phillips, exigió el 60% de nuestros bienes gananciales, lo cual, según sus cálculos, incluía el valor total de la casa de piedra rojiza, olvidando convenientemente que se pagó en gran parte con mis ahorros prematrimoniales y mi herencia, y una porción significativa de mi cartera de inversiones personal. Incluso intentó reclamar ganancias futuras de mi negocio, pero mi abogada, una mujer astuta y directa llamada Sarah Chen, ella era mejor, y las pruebas que había reunido eran condenatorias, no solo los correos electrónicos que detallaban la aventura, sino los registros financieros, los retiros no autorizados de nuestra cuenta conjunta, el gasto fastuoso, los viajes, los regalos, todo meticulosamente documentado, y luego, estaban las otras pruebas, los archivos que había copiado del ordenador portátil de Melanie, las listas de clientes confidenciales, las proyecciones financieras internas para Philips International, los detalles de esas próximas fusiones y adquisiciones, información que, en las manos equivocadas, podría ser problemática para el señor Phillips, muy problemática. No la usamos en audiencia pública, por supuesto. Eso habría sido complicado, y potencialmente ilegal, ¿no? Sarah Chen, ella fue mucho más sutil que eso, organizó una sesión de mediación privada. Solo yo, Melanie y nuestros respectivos equipos legales, y Russell Phillips. Él no era oficialmente parte en el divorcio, por supuesto, pero estaba allí, amenazante, sonriendo con suficiencia, confiado. Las negociaciones fueron brutales, los abogados de Melanie eran agresivos, arrogantes, expusieron sus demandas, sus términos no negociables, intentaron intimidarme, acosarme, hacerme sentir pequeño, insignificante, como el marido cornudo que claramente pensaban que era. Simplemente me senté allí, en silencio, dejando que Sarah Chen hablara, y entonces, en el momento justo, cuando su arrogancia estaba en su apogeo, cuando pensaban que me tenían acorralado, Sarah Chen, ella deslizó un único y delgado sobre de Manila por la pulida mesa de caoba, hacia Russell Phillips. Señor Phillips, dijo ella, con voz fría, tranquila, profesional, quizás le gustaría echar un vistazo a esto, es un asunto privado, algo que, creo, podría tener alguna relación con sus futuras perspectivas de negocio. Phillips, él frunció el ceño, cogió el sobre, lo abrió, sacó una sola hoja de papel, una copia impresa de una de esas listas de clientes confidenciales, con unos pocos nombres estratégicamente resaltados, nombres de empresas con las que actualmente estaba en negociaciones delicadas, nombres de competidores que pagarían un rescate de rey por ese tipo de información. Su rostro pasó de la suficiencia a la palidez, muy pálido, levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos, y por primera
Beth, vi algo más que arrogancia en ellos, vi miedo. Las negociaciones tomaron un giro bastante abrupto después de eso. ¿La demanda de Melanie del 60% de nuestros activos? ¿De repente se volvió negociable su reclamación sobre la casa de piedra rojiza? ¿Retirada su demanda de pensión alimenticia? Desaparecida, al final, se fue con $50.000, un acuerdo simbólico, y un acuerdo de confidencialidad muy completo, uno que cubría no solo nuestro divorcio, sino también ciertas prácticas comerciales en Phillips International. Russell Phillips, él no dijo una palabra durante el resto de la mediación, simplemente se sentó allí, con el rostro sombrío, los nudillos blancos mientras agarraba los brazos de su caro sillón de cuero. Cuando nos íbamos, Sarah Chen se giró hacia mí, con una pequeña sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Bueno, señor Holloway, dijo ella, creo que eso concluye nuestros asuntos aquí, de manera bastante satisfactoria. Creo, satisfactoriamente, sí, esa era una palabra para describirlo, pero no había terminado, todavía no. La información que había reunido sobre Phillips International no era solo sobre listas de clientes y proyecciones internas, era sobre más, sobre uso de información privilegiada, sobre manipulación del mercado, sobre un patrón de comportamiento poco ético, y potencialmente ilegal, que llegaba hasta la cima, directo a Russell Phillips. No fui a la Comisión de Bolsa y Valores, no directamente, eso sería demasiado predecible, y potencialmente demasiado lento, no. Tenía un plan diferente, utilicé mi experiencia financiera, mi comprensión de los mercados, mi red de contactos, los que había cultivado durante 15 años en el negocio, los que valoraban la integridad y el juego limpio. Empecé a hacer preguntas. Silenciosamente, discretamente, plantando semillas de duda, compartiendo piezas de información cuidadosamente seleccionadas y anonimizadas con ciertas personas influyentes, analistas financieros, periodistas de investigación, reguladores que eran conocidos por su tenacidad, por su renuencia a retroceder en una pelea, sin importar cuán poderoso fuera el oponente. Era como una partida de ajedrez, cada movimiento cuidadosamente considerado, cada pieza estratégicamente posicionada, y entonces esperé. No tardó mucho, el primer artículo apareció en una respetada revista financiera, vago al principio, susurros de irregularidades en Phillips International, preguntas sobre su reciente estrategia de adquisición inusualmente agresiva, luego, otro artículo, más específico, dando nombres, planteando preguntas más directas, la Comisión de Bolsa y Valores. Ellos iniciaron una investigación formal, el tipo que hace sudar a los directores ejecutivos, que hace que los precios de las acciones se desplomen, que hace que las carreras, y las fortunas, desaparezcan de la noche a la mañana. Russell Phillips, él intentó luchar contra ello, intentó usar su poder, su influencia, su ejército de abogados caros, para hacerlo desaparecer, pero las pruebas eran demasiado fuertes, demasiado condenatorias, y la marea de la opinión pública, del sentimiento del mercado, se había vuelto en su contra. Se vio obligado a dimitir, en desgracia, su paracaídas dorado, hecho trizas, su reputación, por los suelos. Phillips International, la empresa que había construido, el imperio que había gobernado, se enfrentaba a una reestructuración masiva, posibles multas, incluso cargos penales. ¿Y Melanie? Cuando saltó la noticia, cuando el mundo de Phillips se vino abajo, cuando el dinero, el poder, el prestigio, todo desapareció en una nube de humo, ella se encontró de repente, brutalmente, sola. Había renunciado a su trabajo en Phillips International, por supuesto, o más bien, la habían animado a dimitir, discretamente, silenciosamente, sin escándalos, sin problemas, tal como lo había planeado para mí. Su paquete de indemnización fue modesto, apenas suficiente para cubrir unos meses de alquiler en un apartamento pequeño y anónimo en el lado malo de la ciudad, muy lejos de las suites de ático y los hoteles de 5 estrellas a los que se había acostumbrado. La ropa de diseñador, las joyas caras, las galas de su breve y deslumbrante aventura de repente se sintieron vacías, ordinarias, un recordatorio constante y burlón de todo lo que había perdido, de todo lo que había tirado por la borda. Intentó encontrar otro trabajo, por supuesto, pero su reputación la precedía. Los susurros, los rumores, el escándalo se le pegaron como un perfume barato. Nadie en el mundo corporativo la tocaría. Lo último que supe fue que trabajaba como dependiente a tiempo parcial en unos grandes almacenes, doblando jerseys, cobrando ventas, muy lejos de las salas de juntas ejecutivas y los viajes internacionales. ¿Y yo? Bueno, la vida tiene una forma curiosa de resolverse a veces. La conmoción en Phillips International creó oportunidades para gente con integridad, para gente con buen ojo para los detalles financieros, para gente que sabía cómo limpiar un desastre. Eleanor Kendrick, la ahora ex esposa de Russell,
La mujer tranquila y observadora con la participación mayoritaria en la junta, ella se acordó de mí, recordó nuestra conversación en aquel pequeño café, recordó las pruebas que le había llevado, me ofreció un trabajo, jefe del recién formado Departamento de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo en Philips International, una oportunidad para ayudar a reconstruir la empresa, restaurar su reputación, asegurar que el tipo de corrupción y engaño que Russell Phillips había fomentado nunca volviera a ocurrir. Fue un desafío enorme. Pero también fue una oportunidad para usar mis habilidades, mi experiencia, mi perspectiva única para el bien, una oportunidad para marcar una diferencia real. Acepté el trabajo. Ha pasado un año desde entonces, un año largo, duro y exigente, pero también gratificante. Estamos lenta y minuciosamente, dándole la vuelta a Philips International, reconstruyendo la confianza, restaurando la integridad. No es fácil, pero es un trabajo que importa. ¿Y mi vida personal? Bueno, eso también está en proceso. La casa de piedra rojiza, nuestra antigua casa, la vendí. Demasiados fantasmas, demasiados malos recuerdos. Compré un lugar más pequeño, un apartamento tipo loft en un almacén reconvertido en el centro, mucha luz, mucho espacio, un lienzo en blanco, y no estoy solo en él. Su nombre es Sara. Sí, Sara, irónico, ¿verdad? Es médica, una médica de urgencias, inteligente, divertida, compasiva, y total y refrescantemente, indiferente al dinero, el estatus o el poder. Ella me ama por bueno, por mí, por Grant Holloway, el tipo que puede detectar una discrepancia en una cartera de $1.000 millones, y que también, aparentemente, tiene habilidad para reconstruir una vida destrozada. Vamos despacio, sin grandes planes, sin proyecciones a 5 años, solo disfrutándonos mutuamente, disfrutando de los momentos tranquilos, simples, cotidianos, construyendo algo nuevo, algo real, algo basado en la honestidad, en la confianza, en una comprensión compartida de lo que realmente importa. A veces, tarde en la noche, cuando Sara duerme a mi lado, con su mano entre la mía, pienso en Melanie, en Russell Phillips, en los destrozos que hicieron en mi vida, y ya no siento ira. No siento amargura, solo siento una tranquila sensación de paz, de cierre. Pensaron que podían romperme, pensaron que podían quitarme todo, dejarme sin nada, pero se equivocaron. Me quitaron a mi esposa, me quitaron mi dinero, me quitaron mi sensación de seguridad, mi confianza en el mundo, pero no pudieron quitarme mi integridad, no pudieron quitarme mi resiliencia, no pudieron quitarme mi capacidad de reconstruir, de encontrar la alegría de nuevo, de amar de nuevo, y eso, al final, es todo lo que realmente importa. Ese es el único activo que vale la pena. El aroma de la traición, finalmente se ha desvanecido de mi vida, reemplazado por algo nuevo, algo limpio, algo que huele, débilmente, a esperanza, a café, a la promesa de un mañana más brillante, más honesto e infinitamente más satisfactorio, y eso, amigo mío, es muchísimo mejor que cualquier perfume francés.